armaduras En el año brillantes, sus estandartes 1274, y sus rituales. Japón enfrentó una de las Cambiaron mayores las katanas amenazas por de su armas más historia. cortas, más prácticas, Todo comenzó en diseñadas para matar en 1267, silencio. cuando el Cubrieron emperador sus mongol rostros, Kublai Khan, ocultaron sus nieto de identidades Genghis y Khan, comenzaron a envió una operar en la carta al oscuridad. gobierno japonés La exigiendo guerra cambió. tributo y sumisión. Durante la noche, Para pequeños ese grupos momento, se deslizaban Kublai sobre Khan el ya agua en había conquistado embarcaciones China y ligeras, sometido sin Corea, antorchas, liderando el sin imperio ruido, más grande sin del presencia. mundo. Se Su infiltraban en mensaje la no flota era una mongola, invitación diplomática, eliminaban soldados sino una mientras advertencia dormían, directa, incendiaban aceptar su suministros autoridad o y enfrentar la desaparecían destrucción. antes de que alguien pudiera El shogunato reaccionar. Kamakura tomó No una era decisión combate, inesperada. era terror controlado. En lugar de negociar o Los responder, mongoles, eligió que el habían silencio derrotado absoluto. imperios enteros, Durante se 6 enfrentaban ahora años, a algo los que no mongoles podían enviaron entender. múltiples cartas, No había forma. cada vez más Llegó el factor agresivas, decisivo. y Japón continuó En agosto de ignorándolas. 1281, Esta un decisión, tifón impactó la vista por bahía. algunos como valentía No era algo y por inesperado otros en la como región, arrogancia, pero la flota desencadenó mongola una de las no estaba invasiones preparada más para importantes soportarlo. de la Edad Media. Las olas destruyeron embarcaciones, Mientras Japón rompieron permanecía aislado, formaciones y los provocaron mongoles un preparaban colapso en una cadena. fuerza militar sin No precedentes. fue una retirada, fue En una los puertos de aniquilación. Corea construyeron Decenas una de flota miles de de soldados aproximadamente murieron. 900 Barcos embarcaciones y enteros reunieron un desaparecieron. ejército de más de Lo que 20.000 había sido la soldados. mayor flota del mundo se Este convirtió en ejército restos no solo esparcidos era en el fondo numeroso, del mar. sino también Los tecnológicamente japoneses llamaron avanzado. a ese evento kamikaze. Utilizaban el formaciones viento organizadas, ataques Pero la realidad coordinados, es más compleja. flechas envenenadas y El bombas tifón de no ganó la pólvora guerra que por sí explotaban solo. al impactar, Japón armas sobrevivió porque desconocidas supo para los adaptarse, samuráis japoneses. porque entendió que la tradición, En sin noviembre de evolución, se convierte 1274, en debilidad. la flota zarpó hacia Porque Japón. en el momento también había cambiado. Su primer objetivo A lo fue largo de isla la costa de Tsushima, Hakata, un punto construyeron una estratégico muralla entre de Corea piedra y de Kyushu. aproximadamente 20 Allí kilómetros. vivían No aproximadamente era impenetrable, 80 samuráis pero era bajo el mando suficiente de para ese alterar Sukekuni. completamente la dinámica del Cuando los combate. vigías avistaron la Cuando flota, la flota mongola llegó comprendieron en de inmediato la magnitud 1281, del peligro. encontró un problema No inesperado. había posibilidad de No victoria. podía desembarcar fácilmente, Sukekuni gobernado por un enfrentó una sistema decisión militar crítica, feudal donde huir el para honor salvar individual vidas o era quedarse la y base de luchar toda para advertir estructura al de resto combate. del país. Para los Eligió mongoles, resistir. Japón no representaba una amenaza. Su objetivo no era representaba derrotar a una los formalidad mongoles, pendiente. sino ganar En tiempo y enviar un 1268, mensaje claro. esa formalidad Japón tomó estaba forma en siendo una carta. invadido. No era La una batalla en la negociación playa ni de una Komoda advertencia fue rápida y diplomática. brutal. Era una exigencia Los directa. samuráis, someterse acostumbrados a o duelos ser destruido. individuales y códigos de El honor, mensaje era cargaron claro, contra un conciso y enemigo coherente con la lógica completamente mongola. distinto. El imperio no Los pedía mongoles permiso, no respondían anunciaba a desafíos resultados. ni respetaban El shogunato rituales. japonés tardó meses en Atacaban en responder, grupo, pero cuando lo disparaban hizo, lluvias de eliminó flechas y cualquier avanzaban en posibilidad de formación. diálogo. Los Cuando embajadores los samuráis mongoles fueron intentaban luchar ejecutados y sus individualmente, cabezas enviadas eran de regreso rodeados como y respuesta eliminados oficial. rápidamente. No era solo una Uno de negativa, los momentos era más una impactantes declaración de fue guerra cuando los sin japoneses matices. escucharon Cuando Kublai por Khan primera vez recibió las ese mensaje, explosiones de no las bombas reaccionó con mongolas. sorpresa, sino con El determinación. ruido, el fuego y los Civilizaciones fragmentos enteras metálicos habían generaron desaparecido terror, por menos. ya que muchos nunca Japón habían no sería visto una algo excepción. similar. Pero no bastaba con En pocas conquistarlo, horas, debía los ser 80 destruido samuráis como fueron advertencia. asesinados. Entre Sin embargo, 1273 y su sacrificio no fue en 1274, vano. 1273 y Antes de la caída, 1274, lograron enviar un el imperio mensajero a construyó Kyushu una con fuerza que no información tenía sobre la precedentes en la invasión. historia naval de la época. Este aviso permitió Cerca a de Japón 900 comenzar a barcos prepararse. y aproximadamente Tras 40.000 Tsushima, soldados, los mongoles incluyendo avanzaron veteranos de hacia la campañas isla en de China y Iki. Corea, se Allí, prepararon para la invasión. alrededor de 120 A diferencia samuráis, de sus enemigos liderados por anteriores, Taira no los japoneses se enfrentarían a algo que nunca habían visto. A Una guerra diferencia de coordinada, Tsushima, industrial tuvieron en su tiempo lógica, para organizar donde la defensas y individualidad utilizar el no tenía terreno a lugar. su favor. Cuando la flota Durante apareció en el varias horas horizonte de la lograron bahía frenar de el Hakata, avance mongol los vigías mediante japoneses emboscadas y entendieron que ataques no estaban frente a estratégicos, una batalla, pero sino finalmente frente a fueron una superados sentencia. por la superioridad Los samuráis numérica. respondieron como habían Iki sido cayó entrenados rápidamente. durante generaciones. Con ambas Siguiendo el islas código del conquistadas, Bushido, los mongoles avanzaron hacia el avanzaron hacia enemigo Kyushu, proclamando el sus corazón de nombres, Japón. su linaje y sus Allí hazañas, encontraron una esperando un resistencia combate diferente. honorable. Era Los un ritual samuráis, que definía su alertados identidad por los como eventos guerreros, anteriores, pero los comenzaron mongoles a adaptarse. no respondieron a ese ritual. Dejaron de lado parte Respondieron de con sus tambores. tradiciones El individuales sonido y marcó el empezaron a inicio de luchar algo en grupos completamente coordinados. distinto. Las El formaciones combate fue avanzaron en intenso. bloque. Las flechas Los cubrieron el mongoles cielo lograron y las desembarcar, explosiones pero rompieron no el ritmo avanzaron del tan campo de batalla. fácilmente como esperaban. Las bombas de pólvora, Los rellenas de japoneses metralla, resistieron y causaron detonaban sobre bajas los samuráis significativas. con una violencia desconocida. Parecía que la invasión No era continuaría solo al daño día físico, siguiente.
Era desorientación, Entonces ocurrió caos, algo inesperado. ruptura psicológica. Una tormenta masiva Bushido golpeó no la falló por bahía donde debilidad, se encontraba falló la por flota mongola. incompatibilidad. Las Los olas samuráis destruyeron estaban embarcaciones, preparados para duelos, los barcos no para chocaron sistemas entre de sí guerra y miles de colectivos. soldados Cada murieron uno de sus ahogados. movimientos tenía sentido Los dentro de un sobrevivientes marco se cultural retiraron. específico. Pero Japón ese marco había no evitado la existía en conquista. la lógica mongola. Los Al japoneses final del primer interpretaron día, este la evento como conclusión era intervención inevitable. divina y lo llamaron Japón kamikaze, no podía el ganar esa viento guerra divino. luchando como siempre había Sin luchado. embargo, Kublai Esa Khan noche, no se sin rindió. registros oficiales ni En ceremonias, 1281 los líderes organizó samuráis una segunda enfrentaron invasión la aún decisión más grande. difícil de su historia. Esta vez reunió Seguir más de siendo quienes eran, 140.000 o soldados y sobrevivir. alrededor de Eligieron 4.500 barcos. sobrevivir. Era Lo que una ocurrió fuerza después fue una gigantesca, transformación diseñada silenciosa para por un garantizar la sistema victoria. militar feudal, Los samuráis donde el Japón, honor individual consciente del era la peligro, base de se toda su preparó armadura de intensamente combate. durante 7 años. Para los mongoles, Japón Construyó no representaba murallas una defensivas amenaza, a lo largo de la representaba costa, una entrenó formalidad a los pendiente. samuráis en En tácticas grupales y 1268, organizó esa un sistema formalidad de tomó forma vigilancia en una constante. No era Cuando una los negociación mongoles ni una regresaron, advertencia encontraron diplomática. un país Era una completamente exigencia distinto. directa. Someterse Las o murallas ser impedían destruido. desembarcos El fáciles, mensaje era y claro, los samuráis conciso y realizaban coherente ataques con la lógica nocturnos mongola. sorpresa contra El las naves imperio no pedía enemigas. permiso, anunciaba Durante resultados. semanas, los El shogunato invasores japonés quedaron tardó atrapados en el meses en mar, responder, enfrentando pero cuando lo enfermedades, hizo, escasez eliminó de cualquier alimentos y posibilidad de constante diálogo. hostigamiento. Los embajadores mongoles Finalmente, fueron ejecutados cuando las dos y sus flotas cabezas mongolas enviadas se de regreso reunieron y como estaban respuesta listas oficial. para lanzar el No era ataque solo una final, negativa, ocurrió era una nuevamente lo declaración de inesperado. guerra sin matices. Un Cuando segundo Kublai tifón, Khan recibió aún ese más mensaje, poderoso no que el reaccionó primero, con sorpresa, golpeó la sino flota. con determinación. Miles Lo de que barcos civilizaciones fueron destruidos enteras y la habían mayoría del desaparecido por ejército intento murió tras en el mar. intento. Japón no sería mongoles una excepción. buscaban Abrir abrir una brecha, pero no bastaba con y en cada intento. Debía Los ser samuráis decidido una como fracción con una sobrevivió. resistencia absoluta. Entre Fue 1200 una de ya no las luchaban mayores por honor, catástrofes navales luchaban de por la historia. supervivencia total. Después El tiempo de esta comenzó a derrota, inclinar la los balanza. mongoles abandonaron Muchos de los cualquier barcos intento mongoles de invadir habían Japón. sido construidos apresuradamente. Sin embargo, las Eran consecuencias suficientes para internas cruzar el en mar, Japón fueron pero no para complejas. soportar una campaña prolongada Aunque habían bajo sobrevivido, condiciones el adversas. costo económico fue Entonces, enorme. formación. No había El línea de gobierno no batalla, tenía no suficientes había enemigo recursos para visible. recompensar a los Solo samuráis, consecuencias. lo que generó La descontento. disciplina comenzó a fracturarse. Este debilitamiento Los soldados político dejaron de confiar contribuyó en la al noche. colapso del El shogunato descanso Kamakura décadas desapareció. después. La paranoia El se mito del instaló en cada kamikaze barco. se convirtió en El una mar parte ya no era un fundamental de refugio, la identidad era una japonesa. amenaza constante. Durante Aunque la siglos, invasión de se creyó que 1274 Japón estaba no logró protegido su por objetivo fuerzas completo, divinas. Tampoco fue una derrota Esta idea clara para los influiría mongoles. incluso en la Segunda Guerra Para Kublai Mundial. Khan había sido un Pero la intento historia incompleto. también tiene un Japón lado seguía humano existiendo, menos glorificado. y eso era inaceptable. Muchos samuráis Durante 7 sobrevivieron, años, como el imperio Takesaki preparó una Sonaga, segunda quien invasión. luchó en Tsushima Esta y vez, luego tuvo no que habría demostrar errores. su valor ante la sociedad. Reunieron cerca de En 140.000 una soldados cultura donde y más morir de era 4.000 considerado barcos. honorable, Era la sobrevivir mayor fuerza generaba anfibia jamás sospechas. construida hasta ese momento. Sonaga encargó Pero un rollo Japón, ilustrado que talento documentaba la invasión con Pero la realismo, realidad es más mostrando compleja. el miedo, el El caos tifón y no la ganó la brutalidad. guerra por sí solo. Su Japón objetivo era sobrevivió dejar porque claro supo que la adaptarse, victoria no fue porque producto de la entendió que la superioridad tradición, samurái, sin evolución, sino de se múltiples convierte en factores, debilidad. incluyendo el clima. Porque en el momento más Al crítico, final, sus la guerreros historia de la estuvieron invasión dispuestos a mongola a dejar de Japón ser lo no que es eran solo para una historia de convertirse en lo que batallas, necesitaban sino de ser. decisiones. Kublai Khan Los consideró 80 una samuráis tercera de invasión, Tsushima sabían pero que nunca se morirían, materializó. pero eligieron Su quedarse. muerte en 1294 No ganaron la batalla, cerró pero definitivamente ganaron ese tiempo. capítulo. Ese Japón tiempo permitió a permaneció Japón invicto, prepararse. y la lección quedó Y esa grabada en la preparación, historia. junto con No la siempre geografía, gana el más fuerte. los errores No siempre logísticos gana en mongoles el y año las tormentas, 1274. cambió el curso de la El historia. mundo conocido ya tenía La dueño. historia plantea preguntas Desde las llanuras de profundas. Asia ¿Qué es hasta más las puertas de importante, Europa, sobrevivir un o solo morir con imperio honor? había impuesto su voluntad ¿Fue el sobre kamikaze un civilizaciones milagro o enteras. simplemente coincidencia? Bajo el mando de Kublai Khan, ¿Son los nieto héroes del aquellos legendario que mueren Genghis o Khan, aquellos que el logran imperio sobrevivir? mongol no solo conquistaba No hay territorios, respuestas simples. redefinía la guerra misma. Pero lo que sí queda Cada claro es que campaña 80 era hombres se rápida, enfrentaron brutal a y miles, definitiva. sabiendo que no No tenían existía enemigo oportunidad que hubiera y aún logrado así resistirlos decidieron de luchar. forma sostenida. Y siglos en la cima después, de ese dominio seguimos absoluto, hablando de ellos.